Qué bueno es llegar a una edad donde no eres ni tan viejo ni tan sabio. Bienvenidos a su programa Ni tan viejo ni tan sabio. Ni tan viejo ni tan sabio con Antonio Montero Y Claudio Penjay. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tengan todos en el mundo mundial y bienvenidos a otro capítulo de su podcast Ni tan viejo ni tan sabio con Claudio Penjay. Con Antonio Montero, mi gran hermano, para que conversemos este lindo día con un sol radiante que no calienta nada, con mucho frío, pero muy bien. Bueno, menos mal que estamos en estudio. Sí, así que, salud, compadrito. Oye, negrito, cuénteme. Mira, ¿Cómo está su familia? gracias a Dios, en Venezuela están todos bien. Mis conocidos y mi familia. Sí. Afortunadamente no pasó nada. No en el tuvieron núcleo ninguna desgracia. Gracias a Dios. Pero bueno, desde acá, desde Ni tan viejo ni tan sabio, quiero que enviemos un saludo fraternal. Una energía positiva. Queremos poner en contexto. Hace unas semanas atrás hubo un terremoto. El 24 de junio. Claro, hubo un terremoto dos terremotos muy fuertes, Claro. en el estado en Caracas. En el Mayormente en el estado de La Guaira. Ya, el estado de La Guaira. El estado de La Guaira, para ponernos en contexto, Comprende. es el litoral central. Los mayores desastres ocurrieron allí y en Caracas, en la zona de los Palos Grandes, de Altamira, que son zonas también centrales en Caracas, también hubo desastres con este sismo, con estos dos sismos. Dos terremotos. Primero se hablaba de que el segundo había sido una réplica, No. porque fue una diferencia como de segundo, De segundos. Un minuto, una cosa así. Claro, yo no tengo los datos, pero bueno, en este momento, desde que sucedió, han estado en las redes sociales, han estado en información, pero en estricto rigor lo que sucedió es que la falla que atraviesa la parte central de Venezuela se movió. Claro. Y es lo que dicen los expertos. Se movió. Como que una golpeó a la otra. Movió hacia el occidente de Venezuela, llegando a las zonas de Barquisimeto, creo, ahí. Y ahí hay otra falla que golpeó, en términos coloquiales, como que aguantó este primer movimiento. Claro. Que era un movimiento. Y después se acomodó ahí. Y esa placa tectónica, al aguantarlo, igual se movió, estoy hablando de minutos, claro. y devolvió el movimiento hacia la zona oriente, o sea, hacia La Guaira, hacia el centro. Entonces, lo que he estado viendo con los expertos, porque bueno, obviamente en este momento, desde que sucedió, desde el 24 de junio, ha habido investigaciones, están los rescates, agradecerle además a todos los países que han ido a la ayuda. Chile, gracias a Dios. Chile fue uno que mandaron rescatistas. Claro. México, tengo entendido. Sí. Han llegado varios. Sí, el tema es que este tipo de desastres tiene varias etapas. Claro. Que es la etapa, en este momento estamos en la etapa de resistencia, de seguir viendo cómo se reconstruye, claro, no solamente estructuralmente el país, sino cómo se reconstruye emocional y... Porque para nosotros, para Chile, que tiene una vasta experiencia con cuestos de los temblores, de los sismos, que a mucha gente extranjera le llama la atención de que el chileno no se complica con un sismo grado 6 o algo por ahí. O 7. Y tú ya estás acostumbrado también, claro, acá. Entonces uno le llama la atención de que estos sismos que acá nos
son frecuentes, no en esa escala, pero son frecuentes, allá haya hecho tanto daño. Claro, si tú empiezas a pensar de que, claro, fueron dos sismos, dos terremotos simultáneos, es para que quede la grande donde sea. Claro, y además súmale... Y además que ustedes no tienen la costumbre. Es multifactorial, porque tienes una construcción general que no es antisísmica. ¿Por qué? No tienen las normativas antisísmicas. A lo mejor sí las tienen, no tengo el conocimiento al respecto, pero no, en términos generales no se cumplen, porque no, el último terremoto... Porque no son tan frecuentes, entonces por eso, a lo mejor, claro. No el último terremoto de esta magnitud fue en 1967. Imagínate. Y de esta gran magnitud fue en 1900. O sea, casi 126 años. Claro, uno hace 60 años y el otro así. Claro. 100. Entonces, si bien es cierto que acá tiembla todos los días, porque claro, Chile tiembla todos los días, no lo sentimos, porque no son perceptibles. Pero claro, por máquinas, claro, por los instrumentos sí, pero un movimiento como el que era lo que a mí me pasaba, como tú lo dices, tengo muchos años viviendo en Chile, entonces en su momento cuando vi la magnitud dije, bueno, pero yo no, aquí con no te... tu cabeza en Chile. Claro, con mi cabeza acá dije, bueno, sí, Es normal, 7, claro. ¿ya? Hasta que empiezo a darme cuenta, o sea, me cae la teja, como decimos. Que no era acá, sino no es acá, ese es un país que no está acostumbrado, que está acostumbrado a vientos fuertes, claro, a estructuras sólidas, justamente para evitar... para aguantar los vientos. Pero no para un movimiento Telúrico, tectónico, no un movimiento claro. Es terrible, a mí se me remueve muchísimo, además, hermano, se me remueve mucho este sentimiento porque en 1999 La Guaira tuvo un deslave, Así que fue el último gran catástrofe que tuvo esa zona. Deslave para nosotros es como una... Se cayó el cerro. Se cayó el cerro, con barro, con agua, claro, y eso fue producto de lluvia. Eso fue producto de una acumulación de agua en los cerros y en zonas donde no debía haber estado construido ninguna vivienda, ninguna cosa. Claro, porque es como lo que decimos, como no sucede frecuentemente, entonces, bueno, yo me construyo aquí. Yo voy a construir acá y no va a pasar nada. En su momento, claro, habían situaciones donde estaban construcciones en zonas donde en algún momento pasó el agua, en un momento bajaba el agua y que nunca había sucedido hasta que sucedió. Porque las cosas no suceden hasta que suceden. Tú estabas allá. Yo estaba acá. Tú estabas acá para claro, por el 99 yo estaba acá. 99. No, tú fuiste con un avión con ayuda. Yo me fui con el avión, es decir, esto sucedió el 15 de diciembre de 1999. Un muy buen amigo estuvo allá justo en esa zona. Y con ayuda de la embajada y de la sociedad civil venezolana que estaba en este momento y obviamente con toda la ayuda de los hermanos chilenos, hicimos un centro de acopio en la embajada de Venezuela en ese momento. Y a mí me tocó llevar esa ayuda, con la ayuda. En el avión que llevaba la ayuda de la Cruz Roja. Y yo tuve que sobrevolar, yo sobrevolé la zona, llegué allá y bueno, no quiero entrar mucho en detalles, pero fue terrible lo que yo viví, lo que vi. Bueno, y entonces ahora, cuando me cae la teja, revivo otra, y mira, me pasó una cosa bien, que hasta este momento me sucede, que estoy como en estado catatónico, como que inamovible, como que inmutable, no puedo creerlo, así es simple, no puedo creerlo. Sí, porque han sido catástrofes más o menos fuertes para la misma zona, porque, como te digo, un buen amigo, Maxi, que es mi compañero de básica, ¿ya? Nos conocemos toda la vida, él justo en esa época, en esos años, fue a probar vida a Venezuela, porque tenía familiares en Venezuela, y en esa zona de La Guaira. Además en La Guaira, justo en La Guaira. Sí, su abuelita y sus tías tenían, me parece, como un restaurante, una cosa así, porque ellos se habían ido hace muchos años,
y él se fue para allá, primero solo para, como te digo, para probar vida. Después iba a mandar a buscar a su señora, a Jimena y a sus hijos, para tener una proyección de vida a ellos. Y justo le pasó esto, justo pasó esto. Y él dice que estuvo incomunicado con Chile. Bueno, yo creo que se demoró, no manejo la fecha, pero yo creo que más de 2 semanas o 3 semanas por allá, donde salían en el día a recolectar alimentos, Sí, claro. agua y cosas así. Dice que los pasos bajo nivel de las carreteras tenían que pasar prácticamente en cubillas, agachados, porque el barro estaba hasta arriba casi de estos túneles. Pero si fue Y como ya se pisos. empezó Los 3 a, pisos claro, se empezó a endurecer el barro, el lodo. Bueno, y dice que vio muchas cosas, que también se complica cuando nos cuenta, y que pudo él regresar por esas cosas de la vida. Dice que se acercó al aeropuerto a ver si tenían forma de... Y se pudo, o lo pudieron embarcar en un avión de regreso a Chile. La señora Jimena acá estaba desesperada. No tenía comunicación, no sabía si estaba vivo, estaba muerto, cómo estaba. Y perdona, y él, lo único con lo que pudo regresar, que era la ropa con la que pudo estar, fue short y polera y polo. Y todo embarrado. Porque y así perdieron dejó todo. a Chile. Es que perdieron todo. En ese momento Así el dejó deslave Chile. fue terrible. Yo estuve caminando en zonas donde de pronto, y esto es terrible decirlo y recordarlo, pero de repente Sí. me decían, no, es que ahí donde yo estaba pisando, habían 3 pisos para abajo. Claro. Y el piso estaba sólido, Sí, estaba pues, barro dice que el duro. barro ya se había endurecido y todo eso. Y ahora con el tema de La Guaira, con el tema del terremoto, lo increíble, tú ves las imágenes que todo este tiempo he estado transmitiendo y las que me llegan, porque obviamente por mis conocidos y mis amigos en Venezuela, que la mayoría son del medio audiovisual, son periodistas, gente que ha estado todo este tiempo cubriendo el desastre. Tengo unos audios terribles que no vale la pena reproducir, pero había uno en particular que me decía, ¿qué pasó con La Guaira? ¿Qué hicieron? ¿Qué mal hicieron que vuelve otra vez a sucederle una cosa como esta? Ahora, si nos vamos a la historia, los grandes desastres de la historia han sucedido en las costas. Parte del principio que nosotros hablamos hoy día, en el 2018 hubo como 50 universidades que se pusieron de acuerdo a hacer un estudio de qué ha pasado con el desarrollo de la humanidad. Entonces nosotros tenemos registros de 7.000 años en Mesopotamia. De ahí se cuenta la civilización, supuestamente la civilización actual. Pero resulta que 12.800 años atrás, que fue el gran, ¿cómo se llama? Cataclismo, donde se supone que, o bueno, se verifica que choca con la Tierra, choca unos meteoritos en diferentes... Claro, que cayó ahí en la zona de México. Claro, pero que es lo que se conoce como la era glacial, Claro. ¿no? Donde el mar subió 120 metros. Claro. 120 metros de altura, o sea, se modificó la estructura de la Tierra. Entonces, hoy día se han estado descubriendo civilizaciones o ruinas que están bajo el mar, Claro. que datan de 9.500 años. O sea, inmediatamente después, o casi unas que están hace 12.000 años, se están descubriendo estructuras civilizadas o construidas, Claro. construidas por el hombre, de 12.000 años. O sea, estamos hablando que esto fue hace 12.800 años, ¿cómo se construyeron tan rápidamente? Entonces, hay casualidades, hay similitudes religiosas, por ejemplo, el tema del diluvio, que todas las religiones tienen diluvio. Claro, todas llegan donde mismo, con diferentes nombres. Claro. Entonces, la pregunta que se hacen los geólogos, y que muchos
la discusión que se tiene, es cómo se reconstruyó. Si nosotros se supone que hace 12.800 años estábamos en cuevas, cómo rápidamente se construyeron estas estructuras que están bajo el agua en este momento. Claro. ¿No? Por ejemplo, en Indonesia, recuerdo la isla, hay se descubrieron unas ruinas, una estructura que datan de 25.000 años. O sea, antes de lo que se conoce como la era glacial. Entonces, y además tú ves los egipcios, los mayas, cómo... Todas las civilizaciones antiguas vienen... Pero ¿cómo se desarrollaron tan rápido? Claro. Esa es la gran pregunta. Porque además... Bueno, es distinto. Los marcianos llegaron, hicieron las pirámides, claro. Y todo esto. Pero esa es la gran pregunta, porque no hay, por ejemplo, los egipcios descubrieron así como espontáneamente se desarrollaron. No hay datos de cómo se desarrollaron progresivamente, sino que se conoce la civilización egipcia, por ejemplo, o los mayas que desarrollaron las terrazas. Son tantas consultas, son tantas preguntas que todavía la humanidad no se puede hasta el día de hoy contestar, porque todas esas tecnologías o formas de construir al día de hoy no se pueden llevar a cabo. Por eso, entonces ¿qué pasó en el camino? Cuando dicen en el diluvio alguien rescató los animales, que es el tema. Claro, la parte religiosa. Pero hay datos de libros, o sea, de escritos, de riesgo que rescataron otras cosas, rescataron el conocimiento. Claro. ¿Quién rescató ese conocimiento? ¿O qué había antes? ¿No? Entonces la gran pregunta es, mira, nosotros conocemos, o sea, al día de hoy está mapeado nuestros mares en un 23%. Claro. Un 23% de nuestros océanos están mapeados, o sea, hemos investigado hasta ahí. Hay un 77% de nuestros océanos dice que se conoce más el espacio que nuestros mares. Pero por supuesto, por eso te digo, 77% de nuestros océanos. Pero incluso no están... hay teoría, uno que se mete a leer cosas de repente, y ahora que habláis tú del diluvio, había una consulta, ¿dónde quedó toda esa agua que cayó, se supone, para el diluvio? Entonces hay teoría de que se evaporó, se fue al cielo y todo. Porque dice que era una cantidad inmensa de agua. ¿Cómo que se fue al cielo? ¿Se portó bien y se fue al cielo? Se fue al cielo. Se murió en agua y se fue derechito al paraíso de los mares. Claro. Pero dicen de que en la zona de la Antártida hay tremendo océano bajo esta capa congelada. Claro. Océanos que son inmensos y que tienen más cantidad de agua que todos los mares que nosotros, que aquí se ven, ¿cachai? Entonces dicen, claro, ahí hablan de la Atlántida, hablan de un montón de lo que tú estabas diciendo, de todas estas civilizaciones que están bajo el agua. Entonces, ¿qué pasó desde ese momento hasta la actualidad? ¿Por qué nosotros no podemos replicar por ser una pirámide, con la exactitud que tiene una pirámide? ¿Por qué nosotros no se puede replicar por ser algo más cercano? Machu Picchu. Por eso te digo, o sea, mira, las grandes civilizaciones han desaparecido. Para que una civilización generalmente, por condiciones de supervivencia, se instala en la costa. ¿Las costas por qué? Porque ahí primero tienes el acceso a otros, o sea, tienes la vía de comunicación. Pero además, los ríos ¿a dónde llegan? Claro. Llegan al mar. Tenés la alimentación directa del mar o de los ríos. Tenés el agua, porque el agua dulce que puedes tomar. Claro, pero entonces te digo, lo que se está investigando, en 2018 te digo, estas 50 universidades se pusieron de acuerdo para investigar efectivamente qué sucedió antes de los 7.000 años de que se conoce la civilización mesopotámica. Pero tienes los sumerios, por ejemplo,
que los sumerios también tienen, cómo tienen la tecnología que Claro. tuvieron ¿De dónde sacaron esa espontáneamente. Claro. Entonces, además a nivel religioso, hay una cantidad que son los dioses, que tienen que... Perdona, y antes que se me olvide, este tipo que está acá, que no tenía ningún contacto con este otro que está a este otro lado, el tipo que está aquí y no tenía ningún contacto con el que estaba acá, sus construcciones, Son similares. son similares. Exactamente. ¿Cómo se llama esta cuestión en piedra? Los Los dibujos jeroglíficos, son más o menos lo mismo. por eso. Por ¿De eso, dónde salió eso? por eso te digo que, bueno, tú lo acabas de decir, hemos tratado de investigar más el espacio que Siempre dicen nuestro claro, océano. que todavía en los océanos nuestros hay seres que todavía no son estudiados ni son, no se sabe, que de repente aparece un pez que, no sé, pues se ilumina solo en una zona que es una oscuridad inmensa. Recién se está conociendo ese tipo de cuestiones. Por eso dicen, se conoce más del espacio Sí, que de de nuestro océano. nuestro interior. Por eso, pero entonces yo creo, volviendo al tema del movimiento, yo creo que la Tierra se está acomodando, porque fíjate que sucedió en Venezuela, estos dos terremotos, inmediatamente después en Japón, Claro. o sea, ha sucedido en varios, estas placas Bueno, el día que tectónicas, hubo estos terremotos en Venezuela, durante el día en Estados Unidos también hay un temblor muy fuerte. Fueron ustedes, después fue en Japón, y no me acuerdo, parece que fue otro más en otro lado claro. el mismo día. Bueno, hay teorías también de los que ¿Conspirativos? conspiranoicos, los conspiranoicos que dicen que que hoy día ya no es una supuesta arma o supuesta tecnología para producir sismos, sino que ya hay un grupo de investigadores que dicen que existe Esta cuestión, el HARP. ¿cómo se llama? HARP. Sí, HARP, bueno, algo así se llama, Sí, HAAP. claro. RPS. Bueno, estuve viendo el otro día también investigando. Me Es llegó, un arma que empezaron los gringos supuestamente para las auroras boreales, claro, para estudiar la biosfera, exactamente. y que después dicen de que esta arma puede hacer, claro, puede modificar el clima, producir terremotos, hasta Irán. la conciencia humana. Irán, hace un tiempo atrás, hace poco tiempo, ¿Quién es Irán? Irán, los que Irán. Ah, los que irán para Sí. allá. Irán, ¿cómo se llama? Sacaron las bases norteamericanas, sacaron unas bases donde estaban Las bases militares. pero donde estaba HARC, Esta arma. no sé si es arma, pero donde estaba esta estructura, e inmediatamente que la desmantelan, a la semana siguiente llovió, pues después tenían años, En el mucho desierto tiempo, ahí. sin llover. Mira, eso, hoy día, mira, uno habla lo que recibe y escucha. No, es y lo que trata uno de escucha, sacar, si uno no tiene pero es- idea, porque Claro. esta cuestión dice que está que la tienen en una zona del Alaska, y ahora se está haciendo cargo, ya no, supuestamente, ya no se hace cargo la Armada norteamericana, sino que está en manos de una universidad en Alaska. Por eso, hay tantas cosas que no... Pero de repente te llama la atención porque, o sea, en un mismo día, a lo mejor ya tú no caes en la coincidencia de que hoy justo fue, sino que, chuta, están probando esta cuestión para ver qué es lo que pasa. Claro. ¿Ah? Mira, puede ser, no sé, uno, como te digo, repite lo que escucha, lo que lee, lo que estudia, con las herramientas que uno tiene. Hoy día, esto que estamos haciendo, que es la gran globalización comunicacional, que son las redes sociales y que es el Internet, que tenemos la información inmediata. Claro. Por eso me llamó la atención, porque yo siempre me había preguntado, bueno, pero ¿qué pasó antes de los egipcios, antes de los sumerios, antes de los mismos mayas, que están Claro. metidos en la selva americana?
¿por qué no hay datos del desarrollo evolutivo de estas civilizaciones? Sino que las conocemos como ya desarrolladas. Hasta cierta parte y de ahí ya hay un desarrolladas. salto y después... Ya desarrolladas. Claro, por eso te ya- digo. ya no- ¿Y quién trajo esa información? ¿Quién cuidó esa información? Y además, casualmente, Los extraterrestres. las religiones que además, si bien es cierto, están construidas para dominar civilizaciones, porque eso es el principio de la religión, para organizar, vamos a ponernos más suaves, para organizar civilizaciones. Coinciden muchas religiones, como dices tú, que todas coinciden con el tema del diluvio, de que protegieron cierta información. ¿Quién la protegió? Es que según ¿Cómo la la teoría cuidaron? de algunos es que la vida en la Tierra ha tenido no sé de cuántos millones, pero civilizaciones como la nuestra que está ahora, muchas veces. Sí, como es que en el un ciclo, momento- el ciclo. Ya, se elimina todo esto y se borra todo esto y partimos de nuevo. Y ahí es donde yo me hago la pregunta. ¿Seremos nosotros, esta civilización, la que va a cerrar el ciclo de todos estos ciclos de civilización? No, yo creo que nosotros ahora somos un pelo en la cola. No, porque yo creo que la Tierra se está sacudiendo. Claro. Pero por ser nosotros mismos volviendo a los terremotos, como nosotros tenemos una vasta historia de terremotos, dicen, no dicen, está comprobado de que uno de los terremotos más grandes de esta era fue en Valdivia, en el sur de Chile. 1962. En el 60. Claro, ¿O 62? ¿O 60? 60 me parece, 1960. Donde dicen que fue uno de los más grandes. Fueron como 10 minutos de movimiento. En duración. En duración, 10 minutos. Ya. Imagínate 10 minutos Moviéndote. y fue grado 9 y algo. Claro. Incluso dicen que puede haber sido superior, pero como no habían estas máquinas tan modernas para medirlo, se basan en que fue El 2010 fue de 8 punto algo, ¿no? 8.7 me parece. Algo así. 8, Acá. que duró como 3 minutos. Fue terrible, yo lo viví. Yo lo viví aquí. Tú lo viviste acá, yo también lo Sí, viví ya. acá. Yo viví otro del año 85, que fue un 7,7. En el año Por ahí. 85, no, yo no había nacido Sí, todavía. no, tú eras un bebé, estaba en la mente de tu papá, y fue en las costas, epicentro en las costas centrales, aquí mismo, en la zona central de Chile. En la costa central. Claro. Ya. Ese yo también lo vi, y estábamos en la costa con mi familia, estábamos en la playa. Entonces, todos estos pero en el año 39 hubo un terremoto muy fuerte en la zona de Chillán, Ya. que también Ya. arrasó, porque el del 60, el mar dicen que se metió, no sé, 20 kilómetros. Bueno, pero tú no has visto, tú no has visto la línea que Cuando uno entra hacia Valdivia, ves la línea en los Sí, cerros, pues. ves la línea, yo no sé si se ve todavía, pero yo la llegué a ver la primera vez que fui bueno, ahí modificó a Valdivia. totalmente. Se veía la línea hasta donde se supone que había llegado el mar. Bueno, pero es lo que te estoy diciendo. Entonces, claro, lo que dices tú, estas civilizaciones antiguas habrán terminado su avance con estos fenómenos naturales. No, probable que sí. Por eso, pero ¿cómo se desarrollaron tan rápido? Claro, no sé. Porque es lo que te estoy diciendo. Hay Es que rápido a lo mejor, pero fueron miles de años para ellos también que estuvieron. Sí, claro, pero estamos hablando que si fue 12.800 años fue la data que del cierre de ese ciclo. Claro. Y se consigan construcciones que datan de 9.500 años, de 12.000 años. O sea, Claro. ¿cómo se desarrolla? Y estamos hablando de estructuras que miran hacia las estrellas, que tienen unas medidas... Sí, porque hay algunas que están exactas. justo en las mismas líneas de los meridianos. Es como la misma. Por eso yo me pregunto, Están como ¿seremos unidas, que esté ahí dentro. ¿seremos esta la última, la próximo cierre de ciclo? Puta, que nos avisen, po, weón, porque así no pago las cuentas, po, weón.
Lo dejamos. Que nos avisen pronto. Lo dejamos de ese tamaño. No, terrible, terrible. Uno trata de. Mira, cuando uno se empieza a hacer todo este tipo de preguntas, a mí me pasa que yo me empiezo a obsesionar con la cuestión y angustiar. Sí, yo Entonces, por eso. de repente suelto un poquito la mano, digo, chuta. Es como cuando tú piensas, a ver, el cielo es infinito. Entonces tú puedes avanzar y no llegas a... Tú dices, pero a alguna parte tienes que llegar. La frontera. Que ¿Dónde está ¿dónde la está frontera? el final del cielo? ¿Ah? ¿Dónde? Porque dicen, no sé, pues, 15.000 años luz está no sé qué planeta, 40.000 la galaxia. Nuestra galaxia es un porotito, es un granito dentro de toda esta cuestión inmensa. Ya, pero ¿dónde hay un final? Por eso, pero fíjate tú. Porque eso yo me cuestionaba cuando yo era más chico y ¿Ya? era así como, lo pasaba mal. Sí, Lo pasaba mal porque no sí. tenía respuesta para mí. Yo llego a momentos en que digo, no quiero pensar más. No quiero seguir cuestionándome. De repente he llegado a la conclusión que mejor, mientras menos sepa, mejor. Pero fíjate que, claro, pero igual está tu cabeza ahí. Pero eso nos encierra o nos pone en una vacuidad tremenda. Pues Nos pone en un terreno que si tú dices, bueno, incertidumbre, sí, pero también nos pone en un terreno de anularme, no quiero saber, no quiero enterarme. No es posible. Pero mira, tú acabas de hablar del espacio. Todas las maquinarias, toda la tecnología, todo lo que tenemos hoy día para medir el espacio, para mapear el espacio. Y lo vuelvo a repetir. Claro, pero ¿qué pasa con los océanos? Sí, deben estar un montón de científicos viendo la cuestión del océano, pero no a escala del espacio. Pero a eso es lo que voy. Yo creo que tiene que ver con un tema de quiero huir. O nuestra cabeza siempre ha estado en volver a alguna zona que a lo mejor, como dicen muchos, cooperativo y todo esto, dicen que nosotros no somos de aquí, este no es nuestro que nosotros somos extraterrestres. Somos extraterrestres. Ya. Entonces, a lo mejor nuestra mirada hacia el exterior es... ganas de regresar. Quiero irme a mi casa. Quiero regresar. Claro. No meterme... No me interesa saber qué es lo que hay de Juanma. Quiero irme a mi casa. Quiero devolverme. Quiero devolverme a mi casa. ¿Está? Claro. Puede que sea así también. Puede ser, puede darse, pero... Porque por ser todos nuestros... todas estas civilizaciones antiguas, si te das cuenta, tienen algo en común. Todos miraban hacia las estrellas. Claro. Ninguno de ellos se ve o hay escritura o se sepa de que ellos estaban mirando hacia el interior del planeta, sino que todos miraban hacia la... Bueno, toda la tecnología y todo el desarrollo de todas estas civilizaciones ha sido en base a las estrellas, en base a, bueno, el tema de los mayas, que medían toda su agricultura y todo eso, dependiendo de las estrellas. Lo mismo egipcio, los griegos, lo mismo también. Claro, los sumerios. Claro, entonces me hace sentido lo que tú estás diciendo. ¿Será que queremos regresar a casa? Nosotros yo creo que queremos regresar a nuestra casa. Queremos regresar. Como te decía yo la otra vez, el ser humano no está apto para este planeta. Claro, cuando hablábamos que desde bebé nosotros necesitamos ayuda. Un bebé lo dejáis solo un día y el bebé se pasa mejor vida. Claro, y el clima. Por el clima. No tenemos las condiciones. Si no nos vestimos de determinada forma, no podemos soportar el clima. Si no sembramos, si no cazamos, si no hacemos una cantidad de no es algo instintivo como un animal. El animal nace, sabe perfectamente el compadre que si no se para inmediatamente lo van a cazar. Se va a morir. Claro. El ser humano no. Bueno, este mismo cuento de los terremotos, de los movimientos. Los animales perciben mucho antes el movimiento. Mucho antes. Entonces, lo mismo pasa con los incendios, en los bosques. Claro. Por ejemplo, que tú ves hordas de pájaros que empiezan a irse, empiezan ¿cómo se llama? A salir
a correr. Bueno, el pájaro Bueno, no pues corre, las historias que hablan siempre los pájaros no corren, pero de empiezan a volar. de los barcos en los siglos pasados, que decían que cuando las ratas arrancaban del barco era porque algo... Porque, ¿Cómo sabían las ratas? por eso, ese instinto, Estaba la mamá rata Ese- diciéndole, oye, arranquemos porque esta cuestión se va. por eso el instinto que tienen los Claro. animales Ese instinto nosotros no lo tenemos nosotros. O a no lo lo mejor tenemos. sí lo teníamos y lo perdimos en algún momento. O no veníamos preparados para este planeta con eso. O sea, tú sigues insistiendo en que nosotros somos extraterrestres y queremos regresar a la casa. Yo En el creo fondo que- puede ser. En el fondo puede ser una cosa... Sí, yo creo que esta cuestión de los interior. extraterrestres son intraterrestres. Yo creo que somos nosotros mismos, años luz avanzados, que regresamos a cachar así como, hoy, ¿cómo va la cosa aquí? Parece que, Parece que parece esto que no es tan... está bueno, está funcionando mucho. Estos salieron medio Bueno, porro. Bueno, ahí también, ahí está, vuelvo a las religiones. Hay religiones que hablan de los elegidos. ¿ya? Claro. Y hablan de los niveles. Está el tema de la reencarnación, está el tema de que regresas, de que tienes niveles de vida, niveles de, Para de avanzar, existencia para seguir avanzando. Avanzando. O sea, ¿Viste? Por eso digo, cuando uno se empieza a hacer preguntas y no tiene respuesta, yo voy a decir, mira, pero de todas maneras, "Ay, weón". si a usted Oye, le sí. interesa, usted se suscribe, nos da Si un usted like, es un terrestre, le da la campanita para que nosotros sigamos investigando y Así sigamos teniendo estas tertulias, estas dudas. Así que suscríbase para que tenga dudas con nosotros. para que nos vean en nuestro canal de YouTube de Ni tan viejo ni tan sabio, y además nos vean por MIJ de canal cable y por Quilicura TV Quilicura TV, un saludo también para ellos. 42.1 televisión digital. Así que Suscríbase. un abrazote. ¿Estamos terminando? No, Ah, no, yo en pensé que absoluto. estábamos terminando. ¿Tú quieres? No, No, yo, en lo yo absoluto. quería irme para el cine. Tú ya querías regresar. Mira, bueno, como yo tengo que buscar mis datos duros, mis datos iPhone. duros. El otro día estaba en una reunión de Ya. amigos y una querida amiga, Jimena Miranda, de Miranda, porque es la esposa de un gran amigo de Gonzalo Miranda, que les mandó un fraternal, y Gonzalo además vivió en Venezuela, entonces también está... ¿Él es chileno? Es chileno, de estos que vivieron muchos años en Venezuela. Perdona, que voy a ir a un punto que acabas de decir. Ujú. Ella se llama Jimena de Miranda, por su el apellido de su esposo. Sí, claro. Es que mi mamá firmaba igual. Es que, ¿sabes qué pasa? ¿Por qué te lo digo? Porque, Es que yo No. desde mi vieja nunca había escuchado más el de... mi mamá, firmaba Lucía de Peñán. porque así se acostumbraba Claro. antes. Mi mamá era María de Montero, ¿ya? Entonces yo bromeo a Paula, le digo, tú ya perdiste tu apellido, tú eres Paula de Montero. Claro. O sea, en el momento que nos casamos, No, la chica... te manda un ratito. Bueno, pero el tema es que Jimena me hizo un comentario. Ella es de la región de Valparaíso, de Ya. Viña, es La quinta región. la quinta región. Y ella me decía que ella experimentó en 1985, como a las 5 de la mañana, Ya. estando en su casa, escuchó unos balazos, cosas que en ese entonces no era muy común No era- escuchar. no era normal. Claro, escuchar detonaciones de De disparos. Y la mamá le dice, no, quédese en la cama, no ha pasado nada, no sucede nada. Fue a las 5 y tanto de la mañana. Y después ella se entera que era una ejecución. Ya. En 1985 se registra la última ejecución legal por la pena de muerte. Muerte. Pena de muerte. Y entonces me llamó la atención porque ella cuenta todo esto, que en la mañana, en Que la fueron madrugada, unos tipos que secuestraron eran secuestradores. eran, Me parece que sí, y eran violadores. eran, claro, Sí. tengo los datos duros porque no me quiero, parece que no me uno quiero. se llama, puede ser
Top Calling, como el trago, y Este, el otro... mira, fue... por lo que estoy así como haciendo... Estás haciendo memoria. Bueno, el último registro que se tiene fue en 1985, como te digo, y fue el 29 de enero de 1985. Pero contado además por Jimena, me que cuenta sintió esto lo del paro. y claro, ella vivía cerca de la zona. Esto fue en la cárcel de Quillota. Claro. La cárcel de Quillota quedaba muy cerca al centro, a la plaza de armas, ¿conoce? La plaza central. Y la ejecución fue de Jorge. Madrugada. De madrugada. De madrugada. Lo sé. Fue a las 5 y tanto Sí. de la mañana. Y eran dos ex Sí, carabineros dos carabineros. de nombre Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Top Collins. Sí, viste, algo me acordaba yo. Claro. Ellos Esa fue la ambos, última vez que se hizo, claro. y ellos se conocían, ahora los conocían como los psicópatas de Sí. Viña del Mar. Sí. Eran responsables de alrededor de 10 homicidios, Sí. homicidios y 4 violaciones. Eso fue perpetuado, ellos lo hicieron entre 1980 y 1981. Un año hicieron todo Bueno, y ese es la última ejecución que Sí. se registra Sí, así es. en Chile, como legal como la pena de muerte. A las 5:52. Sí, era siempre madrugada. Y fueron ejecutados por 16 gendarmes. Gendarmes. Y bueno, la pena capital. Todo eso tiene todo un protocolo. Sí, claro. Un protocolo, porque según lo que yo me acuerdo, según lo que yo entiendo, de estos 16 que son elegidos al azar, ¿Ya? como no es por tú vas y tú, sino que eligen dentro de, no sé, O elegían. o lo elegían dentro, Claro. no sé, con un papelito, ¿no? Una Ujú. cosa así, salían 16 de estos señores con su vestimenta, una cosa característica de su vestimenta, que ellos iban con zapatillas, no con bototos, ¿Por qué? para que el ejecutado no sintiera cuando ellos entraban a la zona que iban a hacer. Porque hay una tortura. Claro, o sea, ya sabían que lo iban a matar, pero no lo torturí. Qué bien. Entonces era con zapatillas. Y de las 16, tengo entendido, de los 16 fusiles, eran 2 o 3 los que tenían La bala. munición. La munición, pues las otras eran balas de salva. Claro. Pero nadie sabía quién la nadie tenía. sabía quién la tenía. Claro. Nadie ¿Sabes? sabía Para eso quién se la- daba, para que no tengas después Para que sentimientos de culpa. claro, para yo no cargar con la muerte de Claro. esta persona, porque igual es un cuento fuerte. Po. Ya el tipo tuvo que haber sido malo, Claro. malo. Claro. Pero, ¿por qué me tengo que quedar yo con la responsabilidad que yo lo maté a este compadre? Bueno, la pena Mm. capital fue abolida en varios Sí. estados, en varios países. Y fíjate que yo, buscando la información, no hace nada que se abolió acá. Fue el 28 de mayo del 2001, bajo el mandato del presidente Ricardo Lagos, que fue quien abolió Lagos Escobar, mediante la ley 19734. Esa, Que mucha gente, yo creo que a ver, la pena de muerte es una cuestión súper fuerte. Yo creo que en muchos casos el tipo o el delincuente se merece la pena de muerte. Y yo creo que ahí empiezan las discusiones, empiezan las discusiones morales, la discusión, la weá y todo el cuento. Pero para estas sociedades que ahora son, no sé cómo nombrarlas, pero yo creo que es mejor no tenerlas, no tener la pena de muerte, sí. pero sí una pena efectiva de cárcel, una cadena perpetua. Bueno, pero es que no, es que los tipos 20 años ya salieron. No, en el 2001 se cambia la pena capital, que está, Claro, se cambia por presidio perpetuo. claro, pero que sea efectivo.
bueno, en Es que principio que fue dicen que no en es efectivo. presidio perpetuo calificado, Claro. ¿ya? Pero aún hoy día existe solo en épocas de guerra. Solo Sí, hay existe, casos especiales existe, cuando hay... sí. existe La la pena capital, sí, la pena existe muerte. solo a nivel militar Sí. y No, y también en yo creo épocas- que a nivel civil también. lo que yo Sí. estuve investigando está en el Código Militar Sí. bajo condiciones extremas, Sí, Estado, bajo o sea, condiciones condiciones muy extremas. Pero ahí está la gran discusión, ¿no? Pero por ser Chile tiene un gran caso de un señor que incluso se han hecho películas que lo nombraron como el Chacal de Nahuel Toro. Ahí va. Ah, ya, lo conocí casi. Sí, ahí va ese caso, porque fíjate que ahí se contradice la pena capital con la reinserción social. Entonces tienes el caso del Chacal de Nuevo del Toro, que fue una persona de muy bajo educación, Prácticamente, sin analfabeta. sonar peyorativo, pero era prácticamente un animalito. Claro. Un señor que era alcohólico, que no tenía ningún tipo de educación, que vivía en la calle o algo por ahí, que se juntó con una señora, me parece que los hijos no eran de ellos, sino que eran de ella, y en este arrebato de su locura que tenía siempre, mató a esta familia. Comete este delito, pero entonces pasan años donde empiezan, está en Me presidio. enseñaron a leer, me enseñaron Claro. a ser persona. Y entonces cuando él ya cachó que lo que había hecho, igual tipo. Igual ya estaba la pena capital, estaba sobre él y Sí, la pues, ejecutan. y lo ejecutaron. Lo ejecutan. Entonces, claro, ahí es donde empieza la contradicción, Contrasentido. este contrasentido. Pero fíjate que estaba buscando, uno de los primeros reos en ser ejecutado fue Pedro Ñancupel, ¿Ya? que era un pirata chilote, en 1888. Eso es pero la pena de muerte en Chile fue incluida en el ordenamiento jurídico en 1875 y no fue hasta 1888 que se ejecuta la primera. O sea, ¿Siempre fue fusilamiento fusilamiento y ahorcamiento? Sí. No Acá no tenía, porque siguieron la tradición de los tiempos de la colonia española. Claro. Colonia española, la ejecución por armas de Claro, fuego. porque en otro lado era ahorcamiento, en Francia era la guillotina. Claro, pero fíjate. El hachazo. Sí, bueno, ese era Claro. Ha habido diferentes formas de ejecutar, ¿no? de eliminar a esta persona. Pero según fuentes oficiales, fíjate que tengo acá, desde 1890 en Chile hubo 57 personas condenadas por los tribunales a la pena capital. Del total, 29 de ellos habían cometido robo con homicidio, 23 homicidios calificados, 1 por asalto con homicidio, 1 por homicidio con incendio y 3 homicidios con violación. O sea, 57 personas fueron ejecutadas en 1888. ¿Ya? Como te digo, fue derogada. ¿Ah? El mismo año. No. Desde el 88. Desde 1888. Es decir, en total 57 fueron ejecutados en Chile. Claro, y el primero, como te digo, era Chilote. Que era un pirata. Era un pirata chilote. Que fueron. Pero fíjate que, como te digo, fue derogada en el 2001. Y se modificó con diferentes leyes normativas, entre ellas el Código Penal, la Ley de Seguridad del Estado y el Código de Justicia Militar. Oye, negro, ¿y en Venezuela tienen pena de muerte? No. ¿Han tenido? Tendría que buscar, pero sí tiene que haber habido. Todos los países yo creo que hemos tenido, bueno, porque estaba la usanza española de la colonización. Claro. Recuerden que nuestros héroes también ejecutaron
a sus rivales Porque o a por sus ser acá a nuestros padres, entre comillas, padres de la patria, entre ellos los hermanos Carrera, y que fueron ejecutados en Mendoza. ¿Ya? Manuel Rodríguez, que también era un patriota que por la liberación de Chile, también fue ejecutado, pero no fue con pena de muerte, sino que a él lo mataron, lo asesinaron. Camino a una cárcel acá cerca de los Titil. alrededores de Santiago. Til. Y Pedro O'Higgins, su muerte fue en el extranjero, en Perú, pero parece que no tengo ahí muy claro, pero parece que fue por enfermedad. Ya. No Busca fue- los datos porque me estás dando No, información. porque Tú estás divagando con la información. Yo Entonces, doy información. Yo doy información. Tú das la información. Yo doy información. Por eso es que yo, como me dicen que no tenía los datos duros, yo me he encargado de ir a los datos duros. Info, pero claro. Pero bueno, eso Pero los Carreras fueron ejecutados en Mendoza. a la carrera. Bueno, esto, No señor, se puede. creo que estamos en el tiempo. ¿Sí? Sí, vamos a brindar. Vamos a Suscríbase. brindar. Recuerden de darnos el like, de Sí. darle a la campanita. Acompáñenos, denos like por todos lados, a todas las plataformas, y nosotros nos estaríamos viendo, encontrando en si Dios próximos quiere, capítulos. Y los próximos capítulos. reitero nuestro cariño fraternal desde acá, desde Ni tan viejo ni tan sabio, al Sí. pueblo de Venezuela, a mi querido Harta mi energía querido positiva. país, muchas fuerzas, nos vamos a reconstruir, vamos a salir adelante, aunque la naturaleza se oponga, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca, dijo Simón Bolívar en su momento de una tragedia como esta. Ya. Salud. Salud, mi negro. Salud para todos ustedes. Chau, chau.